y le dan finalizar. Ya. Básicamente esos son los pasos que hay que hacer para tenerlo instalado. Acá está mi CMD. Yo voy a escribir nodes, de nuevo, -v, y va. Entonces, en este caso, me va a ejecutar, me va a decir tengo que instalé la versión 22.18.0, la misma versión que yo tenía instalada anteriormente. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Todos van por ese paso? ¿Pueden confirmarme, por favor, para poder avanzar? Sí, señor. Pues a mí ya me salió, sí, señor. Listo, perfecto. Brian, perfecto. Listo, entonces continuamos, muchachos. Ya verificado, ya que verificamos que tenemos el Notes instalado, entonces nuevamente vámonos al editor de código, al Visual Studio Code, y acá van a ejecutar el siguiente comando. Entonces ustedes escriben node o node, dan un espacio y el nombre del archivo, el nombre que ustedes le hayan puesto a su archivo. En este caso, como yo al mío le puse index.js, entonces así quedaría. Y le voy a dar enter. Entonces, si se dan cuenta, al yo dar enter, ahí automáticamente me va a aparecer el nombre de la variable que estoy acá, que definí acá arriba, en la primera línea. Entonces decimos que el nombre va a ser igual a Juan, y al imprimirlo por consola, entonces ese va a ser el nombrecito que me va a aparecer por pantalla. ¿Pueden replicar ese mismo ejercicio? Y me confirman. Ay, tutor, yo no entiendo a mí por qué siempre me tiene que salir error. Me dijo el término not no se reconoce como nombre de un CMD. ¿Sabes? Qué pena, ¿sabes por qué? Reinicia el Visual Studio Code, ciérralo y vuelve y ábrelo, porque muchas veces no lo detecta. Cierra el Visual Studio Code y vuelve y lo abres. Y ya vuelves, ejecutas el node index.js. Y ahí sí lo más seguro es que te va a dar. Ya lo hago, ya lo hago. Gracias. Es una posible solución, o la otra posible solución es que verifiquen. Si se dan cuenta, acá donde la terminal donde se está ejecutando el comando es de un PowerShell. A veces en algunas máquinas da error, me ha pasado. Entonces, para hacer el cambio, le dan esta flechita que está acá y seleccionan el que dice Command Prompt. Command Prompt. Este lo que va a hacer es que abrir una misma terminal, pero utilizando el CMD, no PowerShell, sino el CMD. Y acá pueden, si yo ejecuto el mismo comando como node index.js, entonces voy a obtener la misma en un servlet diferente. Igual, profe, también que sería bueno pues que revisen si de pronto tienen bien indexadas las carpetas, porque muchas veces pasa que no indexa bien las carpetas y entonces por eso también les arroja error. También, exacto, también puede ser. Instructor, una ¿Pudieron pregunta, y si yo quisiera imprimir los dos valores ahí en el console, ¿lo separo con una coma o con un tricoma? ¿Cómo se haría? Sí, sería separarlo por coma. Entonces, en el console log, tú le pones una coma acá y pones la edad, coma, estado, y si le damos control S, con control S guardamos y nuevamente ejecutamos ese error acá. Si le damos flechita hacia arriba, él va a ejecutar el mismo comando que ejecutamos anteriormente. Y yo le doy enter, entonces vamos a observar la salida que dice Juan true. ¿Sí pudieron replicar el ejercicio?
Qué pena, la chica que tenía el problema con la terminal sí lo pudo solucionar. Bueno, ya lo reinicié. Ya estoy colocando nuevamente el, pues lo del bar, nombre, bar, edad. ¿En qué? Pero ahora hundo control ñ, como me dijiste, en terminal y no me aparece el código. ¿Sabes por qué? Si tienes si creaste una carpeta para crear el archivo del GX. O sea, si tienes Sí, una sí. carpeta como tal. Sí tengo. Se llama Index. Ahí está la carpeta adentro. Igual voy a tratar de Y borrarlo y te- crear otra. Sí, dale, y si puede, o si no, o si puedes, si el programa permite, pues que comparta pantalla para ver qué error tiene. No, pero sigan para no Listo. atrasarlo. Yo Vamos aquí voy solucionando y ya cualquier cosa adelantico les comento. Muchas gracias. ok. Igual no sé quién más puede comentarnos. Si o acá el compañero Renier nos está diciendo que se perdió, en qué parte se perdió, qué dudas tiene. Vamos a comentarlo, coméntenos acá y de una vez lo resolvemos. Bueno, yo me perdí en la instalación, no sé qué caso pasó, pero bueno, pueden seguir con la clase, No, se ya quedó. después, ¿cómo? De hecho, se quedó bien atrás. Sí, No, de entonces hecho, muchachos, yo me ¿saben? perdí, pero sigan sin mí, todo bien. Dentro de los videos que yo les tengo, ahí también que les voy a pasar, voy a crear dos videos adicionales, uno de cómo instalar Notes y otro cómo instalar el Visual Studio Code para que no tengan pérdida. A ver, no le sale nada, console log. Profe, también puede Y instalar este ejercicio que está haciendo en un video para así mismo volverlo a repetir. Pero ok, perfecto. Eso estaría una buena idea. solo de lo que hizo acá en la aplicación, profe, de Es más, Index. Ahora sí ahí creo que voy a abrir de una vez acá. ya están grabando la clase entonces. Sí, pero queda grabada toda la clase, pero sería bueno solo el No, ejercicio. sí, solo este pedacito. Como Dale, volverlo a repetir. voy a abrir acá. Para el compañero de Gillian, para la compañera o compañero, no me disculpa, tienes que darle control S, Gillian, para guardar, porque no está guardando el archivo, entonces como no lo está guardando, no te está saliendo nada en la consola. Verifica que, bueno, ¿cómo lo puedes verificar de que está guardado? Si te das cuenta, en la parte superior donde dice index.js, ahí aparece como un puntito. Cuando tú le des control S, ese punto se va a desaparecer por una X. ¿Nos confirma, Gillian? Sí, ya desapareció. Y ahora sí, ya ahora sí te debe aparecer en la Sí, consola el nombrecito de ya Juan. se quitó, me aparece una X. Ok. Bueno, vamos a grabar entonces. Voy a dejar grabando esto acá y como que se los comparto también para que ustedes lo tengan. Bien, listo. Entonces, haciendo una recapitulación, acá básicamente lo que hicimos fue crear tres variables. Una variable que se llama nombre, que almacena un valor que es Juan, un texto. Creamos otra variable que se llama edad, que almacena una edad, un número, 50. Y adicional a eso creamos otra variable que se llama estado, que almacena un estado que actualmente es true o verdadero. Abrimos la consola y ejecutamos con el comando note y el nombre del archivo. Entonces, para mi caso en específico, como mi archivo se llama index.js, entonces pongo acá note espacio index.js y eso me imprime lo que yo esté mostrando por consola. ¿Todos claros hasta ahí, muchachos? ¿Me pueden confirmar?
¿Alguna duda? Hasta ahí ¿Algún vamos error? bien. Es importante que ya conozcamos cómo definir esas variables, ya que ahora vamos a estar viendo otro tema importante que van a ser los condicionales. Entonces, los condicionales existen. Vamos a mirar acá. Existen varios tipos de condicionales. Y, a ver, vamos a buscarlos por acá. El primer condicional, entonces, se llama if. Entonces, este condicional, el pseudocódigo para mirarlo, es si ocurre una acción específica, ejecútame ese bloque de código. Si eso no es verdadero, entonces ejecútame el siguiente bloque de código y en caso tal de que finaliza nuestra condición. En código JavaScript, ¿cómo se ve? Si vemos este ejemplo que está acá, en la línea 1, si ven la línea 1, ven como una barra invertida y unos asteriscos. Entonces, eso lo que nos está indicando es que eso es un comentario. Así se crean comentarios dentro de JavaScript. Luego, entonces, vemos en la línea 4 que se crean una constante que se llama calificación y ese tiene asignado un valor de 4. Entonces, para validar si una persona aprobó o reprobó, el valor tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, para ello nosotros ponemos un if, if, y entre paréntesis ponemos la validación que queremos hacer. Entonces, decimos que calificación es mayor o igual a 3, entonces muéstrame por consola que esa persona. Contrario, entonces viene un else. Si no, muéstrame por consola un mensaje que diga reprobó. ¿Qué creen ustedes qué mensaje saldría? ¿Aprobó o reprobó? Los leo, los escucho. Reprobó. Pobrecito, perdió el año. Aprobó. Es aprobó porque él dice que si es mayor o igual a 3, aprueba. Mentira, Ok, pero aprobó. recuerden que esto es molestando. Entonces sería aprobó, debido a que la variable que se llama calificación tiene un valor asignado de 4 y al hacer la validación nosotros decimos si ese valor es mayor o igual a 3, entonces muéstrame que aprobó. Y como el valor es 4, 4 es mayor que 3, por lo tanto aprobó. De hecho, si la variable de calificación fuera igual a 3, sería el mensaje como que aprobó. Entonces vamos a llevarlo acá al ejercicio, pero nosotros lo vamos a hacer con la edad. A decir que, por ejemplo, si la edad de la persona si es mayor de edad, entonces mostremos como que puedes ingresar a, no sé, a la discoteca. Y de lo contrario, no podrás ingresar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a borrar esta línea 5 y acá decimos if o si, eso significa si la edad es mayor o igual a 18, entonces acá pongo las llaves, abro llaves, cierro llaves, y ponemos un mensaje console log. Entonces podemos decir lo siguiente: una forma de nosotros concatenar es usando las comas como lo vimos en el console log anterior, pero hay otra forma de, por ejemplo, concatenarle valores a un texto. Entonces, para ello se utilizan unas comillas simples invertidas
Y dentro yo puedo decir hola y pongo el signo dólar, abro llave y cierro llave. Y dentro de esas dos llaves yo pongo, por ejemplo, en la variable nombre. Entonces, al momento de imprimirse esto, él va a imprimir hola, Juan. Entonces, eres mayor de edad. Parece Python. Puedes ingresar. Y si no, si la edad de la persona es menor que 18, entonces acá se utiliza else, abrimos llaves. Si no, entonces ponemos otro console log, igual que diga hola, no dólar, llaves, nombre, por fuera de la llave, decimos no eres mayor de edad, no puedes ingresar. Listo, entonces con esta condición, básicamente yo lo que estoy diciendo es que si es valor que tiene la variable edad es mayor o igual a 18, imprímeme esto. De lo contrario, imprímeme esta línea de acá. Si yo lo guardo, para limpiar la consola, hay un comando que se llama cls para Windows, y eso lo que hace es que me va a limpiar la consola. Y si le doy flecha hacia arriba, y le doy nuevamente flecha hacia arriba, ya me aparece el comando nuevamente, node.index.js, y si le doy enter, entonces vamos a observar que me dice, hola Juan, eres mayor de edad, puedes ingresar. Ya que la edad de Juan es de 50 años. Pero si yo, por ejemplo, le pongo 17, acá le pongo 17, guardo y nuevamente ejecuto el código, entonces ya me dice lo contrario. Se ejecuta este bloque de código acá. Hola Juan, no eres mayor de edad, no puedes ingresar. Claro, Profesor, una pregunta, esa comilla que puso, ¿dónde se saca? Es que yo puse una comilla que tengo acá en el teclado, pero me da como error. Me dice módulo no encontrado. Esa comilla yo la saco acá con el botoncito que está al lado del lente, con la llave hacia la derecha. Si la alcanzas a ver. Es que mi teclado es estadounidense, o sea, no veo esa comilla. Compañera, En el, hay maneras de cambiar digamos, el teclado para pasarlo a español. Pero Pero eso no, es o sea, mucho no enredo. sabría, pero no sabría en cuál tecla está esa comilla, es el problema. bueno, yo No también lo veo. tengo también teclado estadounidense, y acá en el mío sale con el botoncito que está arriba del enter, que es como el pipe, que es como una diagonal o una barrita derecha, así Sí, paradita. O también, pues la voy a copiar acá como en el chat y la voy a poner para que la puedan copiar en caso tal de que no la puedan sacar. Esa sería la dale. comillita que va a ser en Es el que chat. no, Entonces la no lo copia, encuentro. la pegas dos. ¿Alguna duda referente a esta Instructor, condición? ¿puedes explicar la última parte donde cambiaron los datos, por favor? ¿Qué parte en específico donde cambiaron los datos? Cuando dio la segunda respuesta. Ok, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, nosotros acá arriba tenemos una variable, ¿verdad? Que es igual a 17. Entonces, él va a venir al condicional if, y esto va a devolver verdadero o falso según la condición que se esté ejecutando dentro de los paréntesis. Entonces, si esa edad es mayor o igual a 18, él me va a ejecutar esta línea de este comando acá, esta línea de código. Si esto que está acá no ocurre, entonces él me va a ejecutar la siguiente línea de código, que sería esta. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más con alguna duda?
¿Saben cómo utilizar el conditional if? Profe, una pregunta. ¿Cómo es que se actualiza la Hágale. consola? ¿Cómo es que se actualiza la consola? Para que el punto blanco se vuelva Con una el X. con control S sobre el archivo. Tú le tienes que dar clic sobre el archivo. Por ejemplo, si yo le doy un espacio acá, y se dan cuenta que automáticamente apareció el punto en la parte superior. Pero si yo lo dejo como estaba, o sea, si le doy control Z, ese punto desaparece, porque ya queda como con la última versión que yo guardé de ese archivo. Gracias, profe. Y en caso tal, por ejemplo, yo agrego una nueva línea y aparece ese puntico, si yo le doy control S, ahí automáticamente se desaparece. Yo tengo una ¿Alguien pregunta. tiene una pregunta sobre cómo utilizar el condicional? Cuénteme. ¿Cómo se limpia se me olvidó el nombre, el que muestra el sistema, el que aparece debajo? La Lo que consola, imprimes. Exacto, la consola. el comando es CLS, clear. CLS. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, ¿podría mostrar al final, tiene punto y coma o no hay? ¿Solo el punto y coma va en el primer condicional? Ah, Pues ya. eso no es tan necesario, no es obligatorio. En JavaScript no es obligatorio. Se pone como para que el código se vea como más limpio, ordenado, y como para saber dónde, dónde finaliza una línea de código. Pero no es tan obligatorio. De hecho, si yo se lo quito, no da problema. En comparación, por Básicamente, ejemplo, con otros lenguajes donde si, por ejemplo, en Java tú no pones el punto y coma, falla automáticamente. profe, cierto que básicamente eso son buenas praxis, o sea, es tener buenas prácticas de programación. O sea, bueno. Sí, real. Hace parte de las buenas prácticas de... Y otra pregunta, ¿para qué era que se hacía lo del signo pesos y los corchetes? Es para poder, por ejemplo, que me diga el nombre de la persona que está en esta variable. Entonces, el signo, de hecho yo acá puedo reemplazar cualquiera de estas tres variables y él lo que va a hacer es que reemplaza el valor que tiene esa variable, lo reemplaza acá y si se dan cuenta todo queda unido como un único texto. Una forma de concatenar, se llama eso. Si pudieron replicar el ejercicio, les funcionó. Genial. Muy bien. Listo, entonces, claro, hasta ahí muchachos, podemos continuar con el siguiente condicional que es un poquito más complicado y necesito que estén bastante atentos. Confírmeme, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, el siguiente condicional que vamos a ver son los ciclos. Entonces, un ciclo, teóricamente un ciclo, acá, permite repetir acciones o un bloque de código determinado por una condición específica y se detiene hasta una condición en específica. ¿Para qué nos sirven los ciclos? Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir del 1 al 5 usando la consola, ¿ustedes cómo lo harían? Les pregunto. Si quieren imprimir, por ejemplo, del 1 al 5, ¿cómo lo harían? Con un contador que inicie en 1 y termine en 5. Sí, ahí está perfecto. Muy
Muchos de pronto posiblemente lo pueden hacer a mano, como escribiendo console.log. Entonces pueden decir como número 1, ponen acá y copiarían esto 5 veces. Número 2, número 5. Muchos lo harían así. Y si ejecutamos esto, voy a guardar. Si ejecutamos esto, ahí nos va a aparecer como número 1, número 2, 3, 4 y 5. Pero existen los ciclos. Los ciclos básicamente lo que hacen es que desde un punto en específico hasta otro punto en específico se van a ejecutar secuencialmente, y lo que esté dentro de ese ciclo se va a estar ejecutando y mostrando. ¿Ok? ¿Cómo se hace para utilizarlo? Entonces, se utiliza la palabra reservada for. El for lo que dice es que por cada iteración me va a ejecutar específicamente una condición. En los for nosotros necesitamos definir desde qué posición va a arrancar. Normalmente se define como la posición 0, como la posición inicial en la que ese for va a iniciar, o va a arrancar como tal, o va a comenzar a hacer sus ciclos. Entonces, para hacerlo, dentro de los paréntesis, nosotros definimos una variable, como lo dijo la compañera, que va a ser las veces de índice, y ese índice se va a ir actualizando con respecto al código se va ejecutando. Entonces, acá creamos una variable, decimos var i es igual a 0, ponemos punto y coma, espacio, decimos i sea menor a 5. Y básicamente lo que estamos diciendo es que va a arrancar desde 0 hasta máximo 5 iteraciones. O sea, ese código que va a No, estar no dentro de debería este for se va a ser, no debería ser menor o igual para que incluya el 5. no. Ahí con el estrictamente menor, ya ahí le estamos diciendo de que solo va a llegar hasta el 5. De ahí en adelante no va a avanzar. ¿Ok? Y la otra parte es que tú le tienes que definir si va a incrementar, o sea, si va de 0 a 5, o si va a decrementar, o sea, si va de 5 a 0. Eso también se puede hacer. Para incrementar, nosotros utilizamos la misma variable que tenemos definida acá, que se llama i, y le decimos i más. Entonces, ahí automáticamente es lo que va a decir. Después de un ciclo es 1, después y así sucesivamente. Ponemos las llaves, abrimos llaves y cerramos llaves y le damos un enter. Y vamos a poner un console para poder observar cómo se va a imprimir de tal manera. Así como está acá, se va a imprimir acá, pero de una forma más recursiva. Le ponemos console log, le ponemos número, 2 puntos. Bueno, este no tenía puntos, tenía solamente como un espacio. Ponemos una coma, ponemos la i. Entonces, la i es la que va almacenando como las iteraciones. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, 4 y 5, y ahí muere. Ponemos el punto y coma. Y si yo guardo, control S, y nuevamente ejecuto mi código, note index.js, entonces ya voy a observar que dice número 0, número 1, número 2, número 3, número 4. ¿Por qué llegó al 4 y no al 5? Está arrancando desde el 0, desde la posición 0. Pero ustedes sí cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Claro hasta ahí? ¿Una pregunta? ¿Una duda? ¿Algo para Si aportar? fuera para que disminuyera, sería i menos menos. Exactamente. La diferencia es, por ejemplo, que el índice donde va a comenzar, por ejemplo, tiene que ser, digamos,
Si es de forma descendente, el índice no va a ser 0, sino que tiene que ser 5. Y adicional a eso, el donde va a finalizar tiene que ser, no tiene que ser igual a 0, sino que tiene que ser mayor o igual a 0. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a venir acá, vamos a copiar, vamos a hacer otro for, vamos a crear una variable y esta variable se va a llamar j, ya no se va a llamar i, y va a arrancar en 5, va a ser igual a 5. Esa variable j tiene que ser mayor o igual a 0 para que pueda detener, y le ponemos, en vez de j más más, le ponemos j menos menos. Abrimos y cerramos llaves, y si copiamos esta misma línea de acá y la pegamos acá, y en vez de i sería j, y guardamos y ejecutamos. Entonces, bueno, acá, ¿cómo hacemos? Vamos a poner acá un separador. Bueno, estos 5 primeros son de los de I++, y este sería el que va descendiendo. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1, y ya ahí finaliza. Entonces, esta es una forma de hacerlo incrementando, y este sería descendiendo, decrementando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Esta condición acá tiene que ser mayor o igual a 0 para que el ciclo continúe mientras que esa variable j sea mayor o igual a 0. Cuando ya llega a 0, automáticamente se detiene. Y por cada iteración que hace esta j como tal, va decreciendo de 1 en 1. ¿Listo? Pregunta. Y si por lo menos quisiera hacer uno que muestres el número doble como el anterior, pero así en secuencia. El número doble. ¿Cómo así? Sí, o sea que empiece 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces solo sería cambiar el índice. ¿Ok? Entonces sería, en vez de que arranque de 0, entonces ya tú le defines, no que arranque de 1, no que arranque de 2. Ya tú decides de dónde quieres que arranque. Este sería de donde va a comenzar y hasta dónde va a finalizar. Y la forma en que va a avanzar. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Son conceptos que son importantes que los tengan claros, porque dentro de los videos que yo les hice, ahí de hecho hay una parte que es un ejercicio bien complejo, donde se utiliza algo que se llama ordenamiento. Yo en el video traté como de explicarlo lo más sencillo posible, pero si no conocen, por ejemplo, estas dos partes de los ciclos for, en el video menos lo iban a entender. Entonces, en el video, si no estoy mal, creo que es este. Miren, acá estoy haciendo una serie de validaciones que si la edad es menor a 18, es mínima. A ver. Bueno, este no es el video, hay otro video. A ver. Es este el video. Entonces, por ejemplo, acá se utilizan otras condicionales, se utilizan unos for. De hecho, se utiliza un while. Entonces ya vamos a ver ese condicional while, para que cuando vean el video se den cuenta cómo se usa y cómo lo van a aplicar. Bueno, dentro de eso, antes de avanzar con el ciclo while, las funciones. Entonces, porque de hecho en lo que desarrollamos muchas funciones, y una función es una acción que se puede definir también como una acción natural. Por ejemplo, nosotros las personas saludamos, entonces eso se puede definir como una acción
La acción sería saludar y esa acción puede ir dirigida a alguien o algo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saludar a una persona, tú necesitas saber el nombre de esa persona para poder saludarlo. ¿Cómo se crean las funciones? Entonces, hay una palabra reservada que se llama function y después de definir la función, nosotros le ponemos el nombre a esa función o lo que vaya a hacer esa función. Entonces, en este caso, esta función se llama saludar y una función puede recibir uno o muchos parámetros. Entonces, un parámetro puede ser a quién voy a saludar yo. Entonces, por ejemplo, el nombre de la persona, nombre a saludar. Abrimos y cerramos llaves y ya con eso nosotros tendríamos definido una función. Entonces ponemos el console.log y decimos hola, ¿cómo estás? O podemos decir, por ejemplo, acá podemos hacer el de las comillas simples. Hola, espacio signo dólar, las llaves, nombre a saludar. Después de esto le podemos poner una coma y decimos, ¿cómo estás? Si nosotros guardamos y ejecutamos, así, voy a limpiar la consola. Si ejecuto, no voy a ver nada. ¿Por qué ocurre eso? Porque las funciones se tienen que llamar, algo las tiene que ejecutar. Entonces, ¿cómo hago yo para ejecutar mi consola? Entonces, perdón, mi función. Entonces, vamos a abrir acá, vamos a escribir un console log. Y dentro de ese console log, yo también puedo llamar funciones. Entonces, si yo digo saludar y abro paréntesis y pongo, por ejemplo, nombre acá, Dayana, por ejemplo, Bolaño. Si yo le doy control S, guardar, y ejecuto mi código nuevamente con node index.js, entonces ya yo voy acá, hola Dayana Bolaño, ¿cómo estás? ¿Listo? Entonces, todo código que se escriba dentro de las funciones se va a ejecutar ahí. Estas funciones pueden retornar un valor en específico o no pueden retornar nada. Ellas cumplen una función específica dentro del código. Su función, por lo general en programación, la idea es que nosotros podamos definir o separar las funciones por tareas en específico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, otra tarea que se llame despertador, eso sería una función. ¿Qué haría esa función? Bueno, buscar, por ejemplo, la hora en que ¿qué? Perdón, en la hora, por ejemplo, en la que tú te vas a despertar, a la hora que despertador, y validar, por ejemplo, la hora actual. Si la hora actual es igual a la hora en la que tú te despiertas, entonces que se ejecute esa función. Eso puede ser también como una función, entre otras pues, digamos, tareas en específicas que se puedan imaginar. ¿Alguna duda con las funciones? Yo tengo una duda. ¿Qué es la diferencia que hay entre esa No lo comilla entendí. entre la comilla simple y la comilla doble? Que, por ejemplo, en las comillas dobles yo no puedo hacer esto de concatenar variables. Por ejemplo, si yo intento hacer eso acá, si ven, no lo está pintando, renombrando, porque las comillas dobles no me permiten realizar ese tipo de concatenaciones. Si yo, por ejemplo, pongo aquí una variable que tengamos definida acá, el nombre, si yo la pongo acá, y si ejecutamos el código, entonces miren cómo dice, así está definido acá el texto. ¿Cómo estás?
no va a reemplazar el valor de esta variable acá debido a esas comillas dobles. Para ello tendríamos que utilizar estas comillas simples invertidas. ¿Claro ahí? ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Listo, perfecto. Ahora, entonces, vamos a estar viendo otro, se podría decir como otros ciclos que se llaman el ciclo while. El ciclo while funciona muy parecido al for. De hecho, es como un for. También se define como la variable inicial de donde va a arrancar y hasta dónde va a llegar. Entonces, esta estructura de control a mí me permite como tal Profe, repetir. qué pena. ¿Sí? Es cierto que, o sea, que el while como tal lo que hace es que evalúa la condición, pues evalúa más o menos por cada paso del bucle, ¿cierto? ¿O me confundo? Sí, correcto. El ciclo while es una estructura de control que se va a repetir mientras la condición sea verdadera. A diferencia del for, el for se define un inicio y un fin. En el while, hasta que se cumpla la condición, él se va a estar ejecutando. De hecho, es un ciclo muy peligroso. Pueden haber fugas de memoria si de pronto en ese ciclo nunca esa condición se cumple. Entonces, lo ideal sería titularlo dentro de un try catch, se podría decir, que es una excepción que me permita a mí esos tipos de errores. Entonces, el while, no sé, imagínense que quieren galletas, mientras haya galletas en la caja. Entonces, no sabes cuántas galletas vas a comer, pero te las vas a seguir comiendo ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Hasta se que se acaben acabe. las galletas. Entonces, vamos a mirar cómo funciona ese ciclo. ¿Cuál es la condición? Que se acaben las galletas. Cuando se acaben las galletas, automáticamente se va a romper el flujo y se va a dejar de ejecutar. Y vas a dejar de comer. ¿Listo? Entonces, en programación nosotros normalmente usamos el while para repetir algo sin saber exactamente cuántas veces. Pero sabemos que bajo una condición específica, él se va a estar repitiendo. Un ejemplo sencillo puede ser un contador. Entonces, vamos a venir acá y vamos a escribir el siguiente ejemplo. Vamos a crearnos una variable que se llame, que sea de tipo, que sea una variable normal, que se llame contador, y esa variable se va a ir incrementando hasta una condición específica. Por ejemplo, hasta que contador sea igual a 10, él se va a ir repitiendo. ¿Ok? Entonces, digamos que esa variable va a arrancar desde 1. Nosotros decimos, mientras la variable contador sea strict menor o igual a 10, porque queremos que ahí sea menor o igual a 10, abrimos y cerramos llaves, entonces imprimamos por consola contador, 2 puntos, y vamos a ir imprimiendo por dónde va. Entonces, acá inicialmente en el primer ciclo, él va a arrancar en 1, ¿sí? Como que el valor va a ser 1, contador 2.1, y se va a detener hasta que esta variable de contador sea igual a 10. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando esa variable de 1 en 1. Para ello usamos más. Y esto lo que va a hacer es que va a arrancar en 1, va a ingresar acá, va a validar que contador sea menor o igual a 10. Si es así, si esto da verdadero acá, esto da true o verdadero,
Entonces va a transformar el 1 en un 2 y nuevamente ingresa al ciclo while. Va a validar 2 es menor o igual a 10, eso da verdadero. Vamos a ingresar acá nuevamente. Entonces, incrementamos en 1. 2 lo convierte a 3. Nuevamente entra al while. Con 3 es menor verdadero. Y así sucesivamente hasta el 10. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar nuestro código. Y si miramos la terminal, vamos a observar que dice contador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega a 10, se detiene. ¿Alguna pregunta ahí? Si nosotros no hacemos, por ejemplo, esto del contador más, hacemos que cambie dentro del ciclo, la condición nunca va a dejar de ser verdadera. Y pues digamos que el código se va a ir infinito y van a haber fugas de memoria, se va a trabar el programa, pues pueden ocurrir muchas cosas. Se va a bloquear. ¿Okay? ¿Cuándo nosotros debemos usar el condicional while? Tú no sabes cuántas veces necesitas que se repita lo que está allá adentro. Cuando se está esperando una condición externa, por ejemplo, que el usuario escriba algo exacto. Y de hecho, en los ejercicios, en los videos, como que vamos a estar usando mucho el while, ya que dentro de él, por ejemplo, se crean como unos menús y unas cosas y nosotros nunca vamos a saber cuándo va a finalizar, sino cuando el usuario decida hacerlo. Y cuando tú quieras repetir algo hasta que pase algo, básicamente. Ahí es que realmente se utiliza el ciclo while. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Claro, excelente. No, ninguna, profe, tranquilo. Sigue así. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar algo que son vamos a mirar algo muy chévere, que van a ser vamos a ver como por ejemplo como, recuerden que yo les había dicho que por ejemplo esto se puede encerrar solo para detectar, por ejemplo, si hay fugas de memoria, si este contador se volvió infinito y necesitamos detener eso. O, por ejemplo, si hacemos una división entre ceros, ustedes saben, por ejemplo, que las divisiones entre ceros no se pueden. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros necesitamos controlar esos errores dentro de nuestro código. Los tipos de errores se pueden validar, por ejemplo, errores de sintaxis, porque falta una coma, hay un paréntesis. Ejecución del código, por ejemplo, si se usa una variable que no existe o la lógica no da el resultado esperado, entonces para ello se utiliza esos manejos de errores. Para hacerlo, venimos acá y utilizamos un bloque de código que se llama try catch. Entonces, ese código dentro del try, o sea, por ejemplo en la línea 35, si por alguna razón existe algún error, ese error va a ser capturado por el catch y esta variable error va a estar como al pendiente de qué tipo de error se está ejecutando y nosotros mediante esa variable error podemos mostrarle al usuario final es el tipo de error que se está ejecutando. Para simularlo, entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Si decimos let resultado es entre 0. Las divisiones entre 0 no se pueden. Acá podemos lanzar un throw new, decimos new error y mostramos un mensaje
por pantalla, como la división por 0 no está permitida. Y en el catch, por ejemplo, podemos poner un console en vez de log, podemos poner un console.error y decimos ocurrió un error, 2 puntos, error, y dentro de la variable esta que está acá, en el catch error, dentro de ese objeto viene un atributo que se llama message. Dentro de esos atributos viene como tal específicamente el tipo de error capturado. Adicional a eso, que se llama final. Entonces, ese bloque de código realmente lo que hace es que valida cuando se haya finalizado y se haya detectado el error correctamente. Y decir como que bloque finally ejecutado, o sea que se finalizó la ejecución del catch correctamente. Si guardamos nuestro archivo, vamos a limpiar acá la consola y ejecutamos nuevamente. Entonces, vamos a ver que nos dice ocurrió un error. Entonces sería este mensaje: ocurrió un error, 2 puntos, división por 0 no permitir, ya que él captura el error que nosotros definimos acá. Y luego nos muestra como bloque finally ejecutado, o sea que ya todo se ejecutó con ellos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no capturo ese error? Entonces, si yo no capturo ese error, vamos a eliminar esto un segundo. Yo pongo log y pongo esa división acá, 10 entre 0. Y si yo guardo y yo lo ejecuto, ahí me dice infinity. Básicamente lo que me está diciendo es que esa división ahí, eso da infinito, o que eso no se puede realizar. ¿Listo? Entonces lo ideal es siempre capturarlo, los errores dentro de básicamente un try catch. ¿Alguna duda con los try catch, con los manejos de errores? Profe, preguntado, o sea que básicamente el try catch lo que hace es detener, o sea, detener ese while para poder, digamos, que de cierta manera, digamos, que el sistema le genere, digamos, que pues ya en un entorno de usuario, le genere, digamos, que, este es el error que tú estás cometiendo, no estás ingresando o estás ingresando un valor erróneo o un valor no permitido. Exactamente. Se mucho en los formularios. Entonces, si tú tienes un formulario y quieres validar que el correo tenga la arroba, entonces tú lo puedes capturar con el try catch. Y de pronto la persona no incluyó el arroba dentro del correo, tú puedes capturarlo y decir: oye, usuario, tienes que agregar el arroba al correo para que sea un correo válido. Eso puede ser una utilidad. Profe, qué pena pregunta. Pues en ese ejercicio que hicimos nosotros, se supone pues que si, digamos, él está básicamente diciendo que si la división es por 0, se le debe arrojar el error, digamos, que el división por 0 no permitida. ¿Correcto? Sí, así es. Listo. Entonces, sí. Bueno, listo. Otra parte importante que nosotros vamos a ver son los arrays o los arreglos. Entonces, un arreglo básicamente es, imagínense una caja. Tienes una caja, esa caja tiene un tamaño, puede ser chiquita o puede ser muy grande. Ya tú sabes Profesor, de qué es una pregunta es que me está dando este error, dice mensaje, no está definido. no es mensaje, sino en inglés. Message, con doble S. M-E-S-S-A. Sí, lo escribí, o sea, lo escribí igual, pero no sé por qué no funciona. Message. Error.message, ¿sí lo estás escribiendo bien? Ah, pues una coma. Ah, sí, igual, tienes que poner la coma.
Ahora sí. Les estaba comentando. Excelente. Vale, bueno, listo. Entonces, otra cosa importante que vamos a ver son los arreglos o los arrays. Entonces, los arreglos. Arreglamos un segundo, muchachos. Entonces, los arreglos básicamente es una estructura que permite guardar varios valores en una sola variable en específico. Si nos dimos cuenta, por ejemplo, acá arriba, en las variables que nosotros creamos, nombre, edad y estado, esas variables solo pueden almacenar un valor. Solo pueden almacenar Juan, no pueden almacenar una sola edad y un solo estado. Entonces, como les decía, imagínense como una caja donde pueden almacenar, yo qué sé, muchas edades. Entonces, en esa caja, ustedes van almacenando las edades en un orden específico y se van apilando una sobre otra, hasta que ustedes decidan llenar la caja. Entonces, como les decía, básicamente es un arreglo, permite guardar muchos valores, varios valores, en una única variable y ese dato se puede consultar en memoria en cualquier momento. Entonces, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, imagínense, no sé, una bandeja de huevos. Entonces, la bandeja de huevos tiene como las posiciones, ¿cierto? Cada posición puede contener un valor distinto y tú puedes acceder a cualquier posición directamente por el número. Exacto, por la posición en la que esté cada huequito, te podría decir. ¿Para qué nosotros usamos los arreglos? Básicamente se utilizan para organizar datos relacionados como una lista de nombres, una lista de edades, una lista de frutas. Si tú tienes, por ejemplo, una lista de frutas favoritas, entonces todo eso lo puedes almacenar en un arreglo. Para repetir acciones sobre muchos elementos, por ejemplo, mostrar todos los nombres bajo una condición en específica. O, por ejemplo, para agrupar información que se pueda procesar en ciclos. Entonces, ya cuando escuchamos eso, ya podemos relacionar lo que son los ciclos o los arreglos con los arrays. Entonces, ellos dos se la llevan como muy bien, se la llevan de la mano, ya que, como vimos los ciclos o el for, como vimos el for, se dan cuenta que un for puede iterar bajo unas condiciones en específicas y repetir tantas veces como nosotros lo definamos. Los arreglos tienen unas propiedades. Entre esas propiedades se encuentra, por ejemplo, el punto length, que es una propiedad que me devuelve la longitud máxima de ese arreglo. O sea, eso me dice como cuántos elementos tiene agregado ese arreglo. O, por ejemplo, si es una caja, cuántos elementos hay dentro de esa caja. También nos sirve, por ejemplo, para consultar en una posición en específica qué hay en esa caja. Nos sirve, por ejemplo, para repetir, para obtener, digamos, elementos, agregarlos al final, al principio, organizarlos. Bueno, en realidad nos sirve para un montón de cosas. ¿Cómo declaramos? Vamos a mirar cómo declaramos un arreglo. Vamos a irnos acá al final de nuestro código. Y se declara de la misma manera, de la misma forma como declaramos acá las variables, utilizando var, let o cons, cualquiera de las tres. Entonces, pues, yo en este caso voy a utilizar ¿Cuál es let. la diferencia entre var y let? Var puede ser un valor que no tiene dato definido, o sea que tú puedes crear una variable de tipo var y no es necesario que le asignes un valor. Más adelante se lo puedes asignar. El let es de alcance, tiene un alcance más externo, o sea, es como una variable más global que se puede reutilizar en todo el código, ¿sí?
Y const, como dice, es constante. Se utiliza normalmente para guardar un valor que es constante. Por ejemplo, tu edad puede ser una constante, ya que es variable, pero pues, lo ideal sería guardarlo en una constante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero tener un arreglo de frutas. Entonces, si yo digo let frutas es igual y yo abro los corchetes, aquí, ya yo estoy diciendo que frutas, automáticamente con decirle que asignarle estos corchetes, si yo me paro ahí, me dicen que es un arreglo de tipo any. O sea, que dentro de ese arreglo yo puedo meter muchas cosas. Puedo meter texto, números, estados, sí, o null, defined, sí, todos los tipos de datos que nosotros estuvimos viendo. ¿Cómo se hace para agregar elementos a nuestro arreglo, a nuestro array, a nuestro vector? Esos son como los 3 nombres que posiblemente estén escuchando mucho. Arreglo, array y vector. Para agregarlo, todo se separa por coma. Independientemente si son números, textos, todo se separa por coma. Y cada coma me indica a mí una posición en específica de ese arreglo. Todos los arreglos arrancan desde la posición 0. O sea, cuando tú agregas un elemento a ese arreglo, siempre va a arrancar desde la posición 0. Por ejemplo, si es un arreglo de frutas, yo digo manzanas, yo tengo dentro de esa caja, yo tengo manzanas, coma, peras, coma, uvas, coma, mango, coma, fresas. Entonces ya aquí ya yo tengo un arreglo de frutas y si yo me paro sobre el puntero sobre frutas, sobre la variable frutas, si se dan cuenta que ya cambió de tipo any a tipo string, porque ahí automáticamente detectó de que lo que contiene ese arreglo son puros textos. Listo, entonces las manzanas, las peras son elementos de ese arreglo. Se separan con comas dentro de los corchetes y se pueden agregar números, textos, booleanos, objetos, incluso se pueden agregar arreglos sobre arreglos. Ya eso se llaman matrices. O sea, yo después de esta coma, yo puedo agregar otro arreglo. Ya, entonces, y el tipo de datos ya va a cambiar, ya no solamente va a ser de tipo string, sino que dice que puede ser de tipo string o de tipo never, o sea, de tipo así como desconocido. O si yo le pongo, por ejemplo, un 2, ya me dice que puede ser de tipo string o de tipo number. ¿Ya? Ahí dependiendo de los tipos de datos que yo vaya agregando dentro del arreglo, él me va diciendo de qué tipo puede ser como tal esa variable. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y esto cómo accedo, por ejemplo, a las uvas? Yo quiero saber qué elemento está en la posición 2, o en este caso, por ejemplo, a las uvas. Entonces, para hacerlo, recuerden que los índices siempre, o las posiciones, van a arrancar desde el 0. Entonces, si yo quiero ingresar a las uvas, yo digo 0, 1 y 2. Entonces, yo quiero obtener las uvas de este arreglo. Vamos a imprimir un console log. Y yo digo frutas y nuevamente abro los corchetes en posición 2. Así yo pongo el 2. Aquí, básicamente, lo que yo estoy diciendo es que me devuelva el valor de ese arreglo en esa posición en específico. Entonces, si yo guardo y limpio acá y ejecuto, si observan, acá dice uvas. Básicamente lo que hizo fue obtener el valor o el elemento que está en la posición 2 del arreglo de frutas. ¿Qué nos permite? Nos permite también realizar, por ejemplo, modificaciones de posiciones. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para reemplazar las peras por bananas? Entonces, para ello,
como ya tengo definido mi arreglo de frutas, si yo digo, oye, frutas en posición 1, recuerda que queremos reemplazar las peras por las manzanas, 0, 1, posición 1, va a ser igual a bananas. Y si yo imprimo lo que está en posición 1, guardo y ejecuto, si se dan cuenta, bananas. O sea, lo que hizo fue básicamente que me reemplazó las peras por las bananas. De esa manera se reemplazan valores. Si queremos saber cuántos elementos hay dentro del arreglo, entonces yo les había dicho a ustedes que hay una propiedad que se llama length. Si yo digo frutas.length, L-E-N-G-T-H, si guardamos y ejecutamos, aquí nos dice 5. Si contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, eso es, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es está en la posición 1, o yo quiero saber, por ejemplo, todos los elementos que hay en ese array, para eso nosotros utilizamos el ciclo for, ya que el ciclo for ofrece como esa ventaja de poder recorrer todos los elementos hasta una condición específica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, escribimos for, tal cual como hay arriba, tenemos acá arriba, for tal, y creamos una variable que va a arrancar que se llama i, y que va a arrancar desde 0, desde las manzanas. Y tiene que ser menor. Entonces acá recuerden que nosotros en el for definíamos como hasta dónde iba a llegar, hasta el 5. Pero como yo quiero obtener todos los elementos de ese arreglo, length, que ya sabemos que me devuelve la longitud máxima de ese arreglo. Si decimos acá como frutas.length, ya aquí. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Nosotros tenemos otras clases con su merced más adelante o en estos días? Pues, muchachos, la verdad que lo ideal es que sería que sí, porque hay muchos temas que abarcar. Porque no sé si es solo mi pensamiento o para varios compañeros, pero es como mucha información para almacenar. Sí, de hecho, es demasiada información. Yo he tratado de como resumírselos a detalle, pero no estoy muy seguro si exista otra sesión, muchachos. Entonces, por eso estoy tratando de que la idea es de abarcar muchos temas, aunque sean muchos temas, pues que ustedes los tengan claros. Igual aquí como que queda el video, más los otros videos que yo les voy a compartir. Pero sí sería bueno, pues, tener una sesión adicional como para seguir viendo, porque de aquí en adelante de cosas. Entonces, una sola clase nunca nos va a alcanzar para, pues, mirar tantos temas. Ok, entonces ahí sería ponernos de acuerdo con la instructora. Yo ya me fundí. No los entiendo, ya es un poco tarde. Uy, mano, son las 10 de la noche. Yo la verdad ni me di cuenta que eran las 10 de la noche. 10, Estoy pensando son que las eran 10. las 8. Si me Bueno, despido, mi mujer se levanta a ir a trabajar. sí, creo. Oiga, sí. Yo pensando Bueno, que era vamos como las 8. terminemos acá de explicar. Instructor, una pregunta, ¿cómo hago para detener una función que lancé que se quedó indefinidamente imprimiendo manzanas? Ya la exits o cierra la ventana. De control C. ¿Cuál? ¿Cuántos? Control C en la consola, control C. Ya, gracias. Ah, okay. Perdí la novela, sean serios, no. Muy bien. Algo me quedó mal. Bueno, entonces ya como para finalizar y ya podamos descansar, entonces, para mostrar todos los elementos entonces que están dentro de nuestro arreglo, acá nos apoyamos de la longitud del arreglo, que está dentro del length,
Entonces esto arranca de 0 hasta 5, que ya sabemos que la longitud de la regla es 5, y que vaya incrementando de 1 en 1. Entonces, si ya nosotros acá dentro de for imprimimos console.log y decimos, por ejemplo, frutas, 2 puntos, y acá concatenamos. Entonces, acá decimos frutas y ya, y ponemos los corchetes, y en vez de ponerla, pues, poner un 1, un 2 o un 3, acá ponemos la i, ya que la i va incrementando de 1 en 1, o sea, va a ser un 0, 1, 2, 3, y va a finalizar hasta la longitud de esa regla. Ya ese for, ustedes se lo deben saber de memoria. Entonces, si yo ejecuto eso, vamos a eliminar esto de aquí y esto de acá. Y si guardamos y ejecutamos, efectivamente, si se dan cuenta, me imprimió cada uno de los elementos: manzanas, peras, uvas, mangos y fresas. Entonces, esto es una forma de cómo iterar sobre cómo recorrer un array de frutas usando for. Habían otros métodos que quería como enseñarles, pero ya se nos hizo tarde, ya se nos complicó, ya toca finalizar la sesión. Entonces, muchachos, sé que fueron muchísimos temas, puede ser un poco agobiante, abrumante todo, pero creo que los conceptos quedaron muy claros. Son los conceptos básicos que son súper necesarios como para más adelante ustedes vayan desarrollando como esa lógica de programación. Una vez más, como que me disculpo por ustedes por los problemas de intermitencia de conexión a internet y eso, ya son cosas que salen a uno como de las manos, pero bueno, en lo que cabe de mi parte, intenté explicarle de mejor manera cada una de las funcionalidades de este lenguaje de programación, que de hecho es los más usados, es muy, la curva de aprendizaje inicialmente es, pero ya más adelante van a comprenderlo de mejor manera y mucho más rápido. Entonces, nada, de mi parte, esto era lo que les quería como comentar el día de hoy. Y bueno, lo ideal sería como tener una nueva sesión. No sé si la instructora está por acá, igual ya lo voy a escribir. No, ya que eso por ahí ya se fue a mimir. ¿Será? No Bueno, me eso se voy a queda dormir grabado. aquí. Acá está. Aquí estoy, chicos, sino que estoy un poquito mal con una otitis, qué pena con ustedes, pero estoy pendiente, no se preocupen, aquí estoy escuchando todo. Pues yo diría, Inge, que lo ideal es que ellos ahora primero intenten hacer los ejercicios con los videos de los 4 ejercicios que están ya desarrollados, ¿cierto? Y Sí, Inge, mirar enseguida cómo van con... aprovechar. Discúlpame que te interrumpa. Vamos a regalarme un correo para compartirte los videos y tú se los Claro que haces sí. llegar a los... Perfecto. Y ya con eso, ellos primero trabajan ya en un segundo momento, más adelante, cuando ya ellos tengan esos, que primero intenten hacer esas actividades, porque recordemos que esta fase de planeación, esta actividad de proyecto, solo toca esos ejercicios. Ya vienen también otras actividades, inclusive también transversales que deben trabajar ahorita, viene física. Esta fase y esta actividad de proyecto tiene evidencias que necesitan de bastante empeño y dedicación de parte de ustedes. Entonces, ¿qué sería bueno? Yo les voy a compartir los videos de los ejercicios que están desarrollados paso a paso, donde nos lo explica el ingeniero César. Ustedes desarrollen esa actividad, que es la que está planteada ahí, está en la guía, ya está en la guía la actividad. Igual yo se la subo el día de mañana. Y ya al finalizar, cuando vamos a tener otro espacio, volvemos y retomamos dudas, inquietudes, hacemos un repaso de toda la actividad que se desarrolló el día de hoy. La otra semana ya ellos tienen la charla eh, de bienestar al aprendiz, ya se suma también las actividades transversales que vienen, entonces sí van a tener, como les indiqué anteriormente,
vienen otras áreas que van a incluirse y que las actividades son también complejas. Entonces, yo quisiera que ellos esta semana traten de trabajar esas actividades como las va a enviar ahorita el ingeniero César, yo se las comparto, trabajen esos ejercicios en grupo. Esta fase solo toca hasta JavaScript, ya más adelante en una fase de evaluación, porque después viene diseño, vamos a ver bases de datos, vamos a ver otras actividades. En desarrollo se vuelve y se toma nuevamente los lenguajes de programación. ¿Listo? Y pues como les indiqué, vamos a tener otra sesión más adelante con el ingeniero. Pero ahora que estén más liberados de evidencias con lo que viene ahorita. Listo, profe. Gracias. Gracias. Una Bueno, pregunta, la siguiente evidencia, ¿esa para cuándo sería? en el cronograma está, chicos. Ahora mismo no tengo a la mano el cronograma porque, como les digo, estoy en una situación de salud bien delicadita ahorita. Pero yo les comparto. Trabajen esta semana en estas evidencias que son las que corresponden a esta actividad. Yo creo, si no estoy mal, que les dejé como la otra actividad como para más tiempo, para que no se uniera. Pero como les digo, ahora mismo no estoy con el cronograma aquí a la mano. Ustedes lo pueden ver. Recuerden que yo les mostré dónde estaba el cronograma en el Drive. Ahí está disponible y ahí ven cuál es el tiempo para la otra evidencia. ¿Listo? Ya voy a mirar aquí. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Ya la voy a compartir por el interno el correo. Y pues vamos a mirar cómo van ellos con estas Listo. actividades. Es necesario la otra intervención. Dale. Gracias por su aprendizaje. Bueno, por nada. Profesor, toda- buenas noches. Una preguntita. Ole, Sí. ¿sí? Profe, ¿en qué canal o en qué canal de YouTube uno, sea para entender más a profundidad estos temas, uno se puede apoyar? Bueno, les voy a compartir, voy a recomendarles unos cursos que ustedes pueden apoyarse para ir como avanzando. Porque desde ahora lo vayan a hacer. Eso les comentaba cuando les hablaba del vocero, de que hagan esos grupos de estudio, porque hemos visto que así ya han hecho en otras fichas, los resultados han sido muy satisfactorios también. Se han unido a canales y se reúnen como los fines de semana u otro día de semana para mirar los ejercicios. O sea, súper bueno. Yo les voy a compartir, chicos. Ahorita también con César, algunos que él nos sugiera, yo les comparto los que se les ha compartido ya en otros momentos a las otras fichas. Y pues ahí ya les quedan todos esos recursos disponibles. Listo. Y pena instructora, ¿será que puedo hacer un anuncio rápido, porfa? A la ficha 93. Claro que sí. Muchachos, en el grupo por internos pasé un enlace, porfa. Por favor, se meten al grupo los que sean jefe de grupos, porfa. O sea, los que sean líderes de sus grupos, porfa, para que se metan al grupo y pues para que tengamos una reunión el sábado en la tarde, esta semana, porfa. Please, please, please. Gracias. Qué pena, yo hago otra intervención, pues para los compañeros pues, de la ficha 93, pues si tienen algunas dudas o digamos que tienen alguna duda sobre JavaScript, pues me pueden escribir a mí en interno. Yo soy el que estaba mandando los videos pues, del curso pues, que recomiendo pues, yo de JavaScript. Y si tienen algunas dudas, no deben escribirme. Igual pues, esta semana tratamos de coordinar pues, con todos o con los que podamos y hacemos de pronto una clase y pues les trato, digamos que de aportar lo mayor que yo pueda aportarles a ustedes para que todos vayamos, digamos que a par, o al menos no tan perdidos. Y muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por su intervención. Claro que sí. Ven que de eso mismo se trata, de ir aportando y aprovechando todos esos canales para seguir motivando al grupo. Jóvenes, entonces ya yo les voy a compartir al ingeniero el correo y les estoy indicando y compartiendo a ustedes toda esta información, se las compartimos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes ¿Mandar link de muchísimas. asistencia? Ay, sí, claro que sí, ya se las comparto por aquí. Permítanme, por favor. Se lo voy a compartir a César. César, ¿estás por aquí? Porque no me deja pasarles aquí un momento. César, te voy Sí, a acá pasar la asistencia. estoy. Porfa, me colabores. ¿Sí? Dale. Listo, muchachos, ahí les compartí el enlace de las asistencias. Bueno, listo. Instructora Delia, sería eso de nuestra parte. Chao, muchachos, que tengan una muy buena noche, que puedan descansar. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Aprendizaje. gracias. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.